Eucha Yucanas, Hualahuachat, Anjas, Carlos Eduardo Ruda. Cordial saludo. Quiero desde la coordinación Plan de Vida Proyecto NASA, el hilo de Funktewerstuseñi como proceso, venimos trabajando desde el año 2011 como experiencia, un proceso que nuevamente hemos empezado en el tema de educación a promover, a sensibilizar y a fortalecer nuestra identidad cultural como pueblo Nasa, la lengua Nasayugüe. En este proceso como organización nos hemos enfocado primeramente a revisar a esa necesidad de cómo nuevamente fortalecemos nuestra identidad. Y en ello pues el equipo promotor nos hemos venido cualificándonos, hemos venido preparándonos y hemos empezado a generar estrategias, creación de contenidos, diseño de metodologías en tema de producción cultural. Y todo este proceso pues se va a hacer ya práctico dentro de un plan de revitalización que lo hemos logrado consolidar y que las mismas autoridades nos han aprobado para poderlo poner en marcha en nuestro territorio. También por medio de convenios o proyectos y nos hemos juntado o nos hemos empezado a encontrarnos con el pueblo vasco, una organización que también está cooperando en el tema lingüístico para los pueblos minorizados o los pueblos que estamos en ese proceso de la revitalización, y desde su experiencia vasca, la lengua euskera, que también ha sido sometido a más de 60 años de experiencia, pues hoy su lengua es vivencial en su territorio. Y de igual manera pues nos hemos encontrado con el pueblo quichua, una organización muy cercana a nuestro territorio, límites de Colombia y Ecuador, pues en ese marco pues también desde su experiencia, desde sus iniciativas, desde ellos también interactuar de cómo lo están haciendo en su comunidad, pues nos ha llenado a nosotros como promotores o proceso Hilo de Nasayugüe a entender más y no sentirnos solo en esta puesta en marcha del tema de la revitalización. Es un reto y un proceso que pues debemos de seguir trabajándolo, porque como organización indígena y cultura pues nos enfocamos desde la raíz ancestral y que hoy se debe de fortalecer nuestra identidad cultural como pueblos indígenas. En ese marco nuestra propuesta está enfocado en la socialización del plan de revitalización, una política lingüística con unos caminos y unos objetivos claros para que ya se empiece a operativizar, a vivenciar nuestro proceso en nuestra comunidad. Mauchacue, primero que todo saludarlos. Mi nombre es Mauricio Julio Pocue, hago parte del Plan de Vida Proyecto NASA, del hilo de Nasayugüe. Quiero compartir el proceso espiritual que se trabaja como hilo para el fortalecimiento del idioma. Nosotros como equipo venimos trabajando bajo la orientación de los mayores, y en esta propuesta también vamos a trabajar lo que se tiene planteado desde lo espiritual, con la orientación de los kiwetewes que nos acompañan como equipo para seguir fortaleciendo el idioma con la orientación espiritual como se ha venido haciendo. En un inicio se hará consultas bajo la orientación de los mayores. Ellos dirán cómo se hará el proceso de espiritualidad. Puede ser que en el evento se haga apertura de camino, sea el pahuechá, del inicio al encuentro como también a la salida. Y de ahí irán saliendo las tareas donde si hay que hacer limpiezas o ofrendas, ellos nos lo dirán. Eucha Nasawesh, Anjiyas Sadiduan Cometa, Mehwechat. Bueno, saludarlos a todos. De acuerdo al trabajo que se está realizando, soy el encargado de mirar la logística, ¿no? Igualmente de ver a quienes vamos a estar pidiendo el acompañamiento, a los dinamizadores, a los cuecuenejwesh. Igualmente pues se va a trabajar en los 3 territorios y en 3 tulpas, una tulpa por territorio Cuetiyú, territorio Biumbe Kiwe y territorio Amiu Kiwe, para realizar este debido proceso del proyecto. Eucha, Shukanas. Mi nombre es Luz Dari Vitona Ramos, hago parte del hilo de Nasayugüe como Atkushnas del plan de vida Seksham Kiwe. Lo que pues nosotros queremos que sea el impacto es nosotros dar a conocer el plan de revitalización a la comunidad, a los dinamizadores, el plan de vida, para que pues la comunidad se empodere sobre la revitalización lingüística que nosotros estamos realizando para vivenciar, motivar y sensibilizar a la comunidad nasayugüe hablante, que es muy importante nosotros empezar a vivenciarlo desde Plan de Vida Seksham Kiwe.